Estudiantes de UNASUR se manifestaron esta mañana frente a la sede del CONES, Consejo Nacional de Educación Superior, porque manejan información de que se estarían cerrando algunas carreras que no reúnen los requisitos. Una protesta que continúa. Sergio Valdés tiene los detalles de qué reclaman estos estudiantes. Adelante, Sergio. Bueno, hay algún En carreras de inconveniente. enfermería, administración de empresas en su gran mayoría. Y vamos a conversar con una de las estudiantes. Bueno, en tu caso estás por terminar la carrera y justo ahora tienen a confirmar de que tu carrera no está habilitada y estás en total incertidumbre de qué va a pasar también con tu tesina. Y yo, por ejemplo, estoy en química industrial y estoy en mi último año. Y obviamente, como saben, en defender la tesis, primero antes de defender el post, todo lo que es el esfuerzo, el tiempo, dinero, vos no te quedás, te vas de acá para allá. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que pagar los análisis que le tengo que hacer a la materia prima en cual yo voy a defender de mi tesis. Y son muchas cosas. Obviamente vas a estar en la incertidumbre de qué va a pasar de tu universidad, de qué va a pasar de tu carrera, porque son mucho tiempo, dinero, esfuerzo. Tu familia detrás tuyo sufre y queremos saber qué es lo que está pasando, y por eso vengo también a que me digan qué es lo que pasa con respecto a la universidad y mi carrera, ya que supuestamente eran las áreas de salud las afectadas, pero según sacaron ellos hay resoluciones en las que diseño gráfico es afectada también, administración y después comercio y demás cosas, y hasta ahora no hay una resolución respecto a eso oficial, solamente dice que se clausura, y las filiales, las 32 filiales que UNASUR no tiene, UNASUR solamente tiene hasta ahora 7 filiales que están trabajando. Bueno, prácticamente estamos hablando si es que no hay una solución, 4 años perdidos, ¿no? Y sí, muchos años perdidos y una resolución que no sé, no tiene mucho sentido, al igual que la resolución anterior sobre las carreras de salud, que ponían materias que, o sea, ponían carreras que eran medicina, que eran odontología, imagenología, los cuales UNASUR no tiene. Y obviamente si tuviera, la universidad iba a lucrar, obviamente decir, tengo medicina, vengan, y tenemos las aulas disponibles para medicina, laboratorios. Es la verdad que te da mucho que pensar. Bueno, fíjese también en la entrada en la escalera, hay muchos estudiantes que están esperando tener una respuesta. Según información que me están pasando aquí del CONES, le están atendiendo algunas autoridades, por ejemplo, de la Dirección de Reinserción, básicamente de universidades, la señora Claudia Olmedo, y también vamos a conversar con los padres que están muy preocupados. Bueno, señora, todo el apoyo a tu hijo, digamos, en estos años de estudio también, de los otros casos, se van a echar a perder prácticamente. Y lógico, es, es una lucha. Nadie es rico, todos somos trabajadores, padres humildes, ¿verdad? Y le inculcamos a nuestros hijos a una carrera profesional. Va para tercer año mi hija, son 3 años, y ahora le dicen que no le sirve para nada. ¿En qué quedamos? Toda la plata que se invirtió, el tiempo que se invirtió, y aparte de eso que mi hija queda prácticamente con, no sé, muy triste, no quiere saber más nada, no quiere saber más nada, nada. Es enfermería. Enfermería es una carrera muy buena y que se necesita en el Paraguay. Muchas gracias. Bueno, ¿ustedes de qué hora están acá? De las 8:30. 8:30 de la mañana. Sí. ¿Ya tienen una respuesta o todavía no? Todavía nada. No, estamos esperando también que nos atiendan para saber qué medidas tomar a partir de ahora. Y van a pedir también una audiencia con el ministro de Educación. Y eso estamos viendo. En realidad es la primera vez que venimos. Nosotros somos de la carrera de diseño gráfico, último año, y de la UNASUR. Y que estamos esperando a ver qué nos van a decir para saber a qué recurrir después. Un padre de familia también, bueno, ¿qué reacción van a hacer a partir de ahora? ¿Qué medidas tomarían? Y nosotros tomaríamos una medida para ver qué, lo dice ahora la reunión, la CONES, para ver si nos da alguna solución, porque justamente nosotros los gastos que estamos haciendo por nuestros hijos es inmenso. Nuestros hijos ahora están un poco desamparados en el estudio, porque prácticamente con la ilusión de que nuestros hijos sean profesionales en la vida, le inscribimos en este instituto porque, vamos a ser sinceros,
tienen muy buenos profesores, le enseñaron muy bien a mis hijas, mi hija, una de mis hijas estudia ahí, está en tercer año ya de fisioterapia, y ahora venimos a hablar con la licenciada para ver qué solución nos da. Y queremos saber con un documento que nos va a entregar ella, creo que nos va a entregar a cada uno de nosotros los papás, para saber si o no está habilitado esa carrera, porque en los periódicos dice una cosa y otra cosa dice ellos. Muchas gracias. Entonces, el panorama, al partir del mediodía nos dijeron que nos van a recibir el doctor Derlis Noguera, que es una de las autoridades aquí del CONES, para que nos especifique qué va a pasar específicamente de estos alumnos y también de los que estarían afectados con las carreras que están suspendidas o inhabilitadas por parte del CONES. Volvemos con ustedes.